Hola y bienvenidos. En este video vamos a profundizar en la explicación de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, el día 14 de abril de 2023, en el recurso número 460 de 2022. Vamos a repasar con calma el recorrido del caso, los hechos, los fundamentos jurídicos y el fallo, añadiendo detalles que nos permitan comprender el alcance de la decisión. Todo comienza el día 22 de junio de 2021, cuando el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real dicta sentencia en el procedimiento número 197 de 2020. En aquella resolución se estimaba la demanda interpuesta por doña Rebeca frente a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El juzgado declaró que la demandante tenía derecho a percibir la pensión no contributiva de jubilación que venía recibiendo y que había sido suspendida. En concreto, se reconoció su derecho a cobrar la prestación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de noviembre de ese mismo año. Además, se dejó sin efecto la obligación de reintegro de prestaciones que la Administración le había impuesto y se condenó a la demandada al abono de la cantidad reconocida, que ascendía a 5.096 euros. La clave del caso estaba en la determinación de la llamada Unidad Económica de Convivencia. Según la Administración, la pensión debía extinguirse porque los recursos de la unidad formada por doña Rebeca y su esposo superaban los límites legales. Sin embargo, la actora sostuvo que también formaba parte de esa unidad su hijo Íñigo, lo que cambiaba por completo el cálculo de los ingresos y permitía mantenerse dentro de los márgenes establecidos por la ley. La controversia surgió porque, en la solicitud, la demandante no incluyó a su hijo. Esa omisión, según ella, se debió a un error motivado por las desavenencias familiares y una ruptura temporal de la convivencia. No obstante, existían pruebas que acreditaban que Íñigo siempre había residido en el domicilio de sus padres. Así lo certificó el padrón municipal y lo corroboró un informe de la policía local de la localidad, que señaló que la dirección en la que aparecía empadronado en un determinado periodo no era en realidad una vivienda, sino un herrenal sin casa habitable. Cuando la Consejería de Bienestar Social dictó la resolución de 26 de noviembre de 2019, extinguió la pensión porque entendió que la unidad estaba compuesta únicamente por dos personas. Posteriormente, el 29 de noviembre del mismo año, se emitió otra resolución que exigía la devolución de las cantidades percibidas. Doña Rebeca presentó reclamación previa defendiendo que la unidad debía integrarla junto con su esposo y su hijo, y aportó las pruebas mencionadas. El juzgado de lo social acogió esta argumentación, anuló la resolución administrativa y reconoció su derecho a la prestación. La Administración, disconforme, presentó recurso de suplicación. Lo hizo alegando infracción de la normativa aplicable, concretamente los artículos 363 y 364 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como los artículos 13 y 16 del Real Decreto 357 de 1991, que desarrolla el régimen de las pensiones no contributivas. El núcleo del recurso se centraba en dos cuestiones. La primera, determinar si la unidad económica de convivencia estaba compuesta por dos o tres miembros. La segunda, analizar si debía aplicarse la doctrina de los actos propios a la declaración que la actora había hecho en la solicitud inicial, en la que solo mencionó a dos personas. Sobre la primera cuestión, el tribunal recordó la jurisprudencia existente acerca de la definición de la unidad económica de convivencia. Citó expresamente sentencias del Tribunal Supremo, como la de 9 de febrero de 2005, que subrayan que este concepto tiene carácter restrictivo y que debe interpretarse de manera estricta porque actúa como un límite para acceder a prestaciones. Según esa doctrina, para que exista unidad económica de convivencia es necesario que se trate de una convivencia familiar, que ésta se produzca en un hogar común y que exista interdependencia económica entre sus miembros. Aunque el empadronamiento es un documento público y fehaciente, el tribunal explicó que no es la única vía para acreditar la convivencia.
En ocasiones puede haber discrepancias entre lo que figura en el padrón y la realidad, y por ello es legítimo utilizar otros medios de prueba, como informes policiales o testimonios de vecinos. En este caso, el informe de la policía local tuvo especial relevancia, pues confirmó que el hijo de la demandante nunca había residido en la dirección en la que aparecía empadronado durante un breve periodo, y que siempre había vivido en el domicilio de sus padres. Respecto a la segunda cuestión, la Administración alegó que al haber declarado la actora en la solicitud que la unidad estaba formada solo por ella y su esposo, debía aplicarse la doctrina de los actos propios. Esta doctrina, basada en el principio de buena fe, impide a una persona actuar en contradicción con sus propias manifestaciones anteriores cuando éstas han generado una situación jurídica consolidada. El tribunal recordó sentencias del Tribunal Supremo que delimitan claramente cuándo procede aplicar este principio. Se trata de aquellos casos en los que los actos son concluyentes, indubitados y con trascendencia jurídica, creando o modificando derechos de forma que ya no puedan alterarse unilateralmente. Sin embargo, en el caso de doña Rebeca, lo declarado en la solicitud no respondía a la realidad y se trató de un error que no podía tener la fuerza de consolidar una situación jurídica falsa. La prueba demostró que la unidad económica incluía también al hijo, y la mera mención inicial de dos personas no podía prevalecer sobre la realidad objetiva. Por esa razón, el tribunal concluyó que no procedía a aplicar la doctrina de los actos propios. Tras analizar ambos motivos, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso interpuesto por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. Esto significa que se ratificó el derecho de doña Rebeca a percibir la pensión no contributiva de jubilación durante el periodo discutido y que no debía devolver las cantidades percibidas. En consecuencia, la Administración quedó obligada a abonar la prestación reconocida por un importe de 5.096 euros. Esta sentencia es importante porque aclara varios aspectos prácticos. En primer lugar, confirma que el empadronamiento no es el único medio de prueba válido para demostrar la convivencia familiar a efectos de la pensión no contributiva. Pueden emplearse otros elementos, como informes policiales o testimonios vecinales. En segundo lugar, recuerda que los errores materiales en las solicitudes no pueden tener un efecto tan grave como privar de una prestación cuando la realidad es distinta y puede acreditarse con pruebas sólidas. En tercer lugar, delimita el uso de la doctrina de los actos propios, subrayando que no todo error o manifestación inicial obliga jurídicamente si no hay actos concluyentes que generen derechos consolidados. En definitiva, el tribunal aplicó una interpretación protectora del derecho a la pensión no contributiva, valorando la realidad material de la convivencia y evitando que un error administrativo o una discrepancia en el padrón perjudicara de manera injusta a la beneficiaria. Esta resolución también conecta con pronunciamientos anteriores de la misma sala, como la sentencia 207 de 2020, de 13 de febrero, que ya había señalado que la convivencia podía probarse por medios distintos del empadronamiento. El tribunal hace hincapié en que el padrón, aunque es un documento público y fehaciente, no siempre refleja con exactitud la residencia real de las personas y, por lo tanto, no debe convertirse en un requisito excluyente. Con esta decisión, se consolida una línea jurisprudencial que apuesta por una visión más flexible y ajustada a la realidad social, especialmente en materia de prestaciones no contributivas, que están destinadas a proteger a personas en situación de necesidad. Por todo lo expuesto, el caso de doña Rebeca no solo resuelve una controversia particular, sino que también aporta criterios relevantes para otros supuestos similares en los que puede existir discordancia entre la realidad de la convivencia y los datos administrativos. En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en su sentencia de 14 de abril de 2023, recurso número 460 de 2022, desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la Administración y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real de 22 de junio de 2021, reconociendo a doña Rebeca su derecho a la pensión no contributiva y el cobro de 5.096 euros.
Esta resolución pone de relieve la importancia de valorar la realidad material de los hechos, de interpretar restrictivamente los límites legales en perjuicio de los beneficiarios, y de garantizar que la finalidad de las prestaciones sociales se cumpla plenamente. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.